Buenas noches, amigos televidentes. Gracias una vez más por permitirnos llegar a todos sus hogares en una versión más de Ni Más Ni Menos. Producción que se hace los viernes conjuntamente con Vistas del Punto. Tenemos que presentar las excusas del compañero y amigo Arturo Méndez, pues actividades atinentes a su función pública no le han permitido estar esta noche con nosotros. Como es de ustedes conocido, pues este programa tiene por finalidad comentar sobre los hechos más importantes en las diferentes actividades del país en torno a temas políticos, económicos, de salud, de educación, en fin, una gran diversidad de temas. Hoy estaremos abordando un tema muy importante, sobre todo para el Cibao Central y particularmente para el municipio de Moca, y es lo referente a la gripe aviar que ha estado atacando pequeños y medianos productores aquí, sobre todo en el área de las lagunas y zonas aledañas se han visto afectadas. Pues estaremos mencionando todo lo referente a ese tema. Por otro lado, estaremos mirando pues el caso Zapete, la demanda que tiene en los tribunales al periodista Marino Zapete, es decir, algo sumamente contradictorio. Él hace una denuncia de temas atinentes a procesos de corrupción en el ámbito gubernamental y bueno, posteriormente él es el demandado por daños y perjuicios. Son las cosas extrañas que tenemos en este país. También estaremos mirando pues la parte del área económica y sobre todo una parte muy importante que es el sitio que ocupa la República Dominicana en términos a los procesos de corrupción en nuestro país, que no mantienen, como otros tantos indicadores negativos, en la cima de las cosas malas que no debiéramos tener. Así es que vamos a hacer un corte comercial, no le cambien que ya volvemos. En la primera semana de enero, nosotros, al igual que la comunidad nacional, se enteró a través de denuncias que estaban haciendo productores avícolas del área tanto de pollos como en la producción de huevos, de que sus granjas estaban siendo afectadas por un virus y que la mortandad de todos sus animales era sumamente alta. Posteriormente a esto, entonces vemos una intervención del propio ministro de Agricultura que nos pareció una declaración, digamos, muy simplista, yo diría hasta chabacana, diciendo que eso era Newcastle y que eso es endémico en la República Dominicana y que eso se había producido como consecuencia de la no vacunación de las aves por parte de los pequeños y medianos productores, y que hacían esto tratando de buscar mayores ganancias y asumían un riesgo que en este momento pues estaban pagando. Resulta que la enfermedad de Newcastle y la gripe aviar son enfermedades desde el punto de vista clínico indistinguible, porque el propio Newcastle tiene varias formas de expresión. Una forma leve, donde se afectan muy poco los animales, quizás pudieran tener un incremento sutil de muerte por encima de lo esperado, o pueden tener una disminución en la producción de huevos, o quizá algunos huevos deformes, en fin, una forma moderada donde pueden aparecer síntomas más importantes
y una forma severa. Esta forma severa, la más de las veces, puede afectar el sistema nervioso del pollo o la gallina y tiene una alta mortandad. A mí me pareció que hubo una irresponsabilidad de parte del Ministerio de Agricultura a través de la Dirección de Ganadería y Sanidad Animal, pues que precisamente como ente rector, el ministerio tiene que velar por el cumplimiento de las normas y protocolos de sanidad animal que tienen que llevar absolutamente todos los productores. Y precisamente para eso es importante tener técnicos como los tienen para visitar a las diferentes granjas, supervisarla, ver si realmente están aplicando los protocolos, si tienen mecanismos de bioseguridad, si están vacunando adecuadamente su parvada, es decir, su crianza. Eso no puede ser a opción del productor, precisamente porque, sobre todo el tema de huevos y pollos, que es la proteína más barata, más accesible a las personas más carenciadas y más vulnerables. Es decir, que eso tiene una implicación económica y tiene una implicación desde el ámbito de la seguridad alimentaria. Entonces eso no se puede tratar de esa manera. Entendía, porque no había visto ningún tipo de informe donde se dijera que el agente etiológico de la afección era precisamente el virus de Newcastle. Entonces pensé que había sido un diagnóstico por experiencia, empírico, es decir, que no se había llevado al laboratorio aislando el virus o utilizando lo que se llaman técnicas moleculares del PCR para identificar el virus. Me puse a investigar y encontré que el Ministerio de Agricultura conocía desde diciembre, desde los inicios de diciembre, esa situación. Incluso ellos notificaron a la OIE, que es la Organización Internacional de Enfermedad, donde está adscrito Sanidad Animal. Habían notificado 4 focos de Newcastle en República Dominicana. ¿Y cómo era posible que ellos, conociendo ya de esa afección, no habían intervenido en las diferentes granjas que tenían la afección? A mí me luce que banalizaron el brote y con eso no se puede jugar, porque el pollo y el huevo es un producto estratégico en la República Dominicana, y además de eso, que la afección puede llevar totalmente a la quiebra a esos pequeños y medianos productores. ¿Por qué eso en la granja grande no se dio o no se ha dado? Porque esas granjas grandes cumplen con los protocolos, porque no pueden arriesgar 500,000, 1 millón, 2 millones de aves, porque la inversión es muy grande. Entonces se protegen cumpliendo. Pero ¿qué resulta? Que como están los pequeños y medianos, digamos, sueltos, eso se puede afectar de una manera tal que quiebren ellos y solamente estén produciendo entonces los grandes productores, y se vuelve un oligopolio. Es decir, la producción de huevo y de pollo estaría concentrada solo en algunas manos. Y eso no debe ser, porque de eso viven cantidades de personas. Y sobre todo que se ha hablado bastante en la República Dominicana del tema de la seguridad alimentaria. Pero ¿qué resulta? Que en esa investigación que yo hice encontré que también el Ministerio de Agricultura, a través de la Dirección de Ganadería y Sanidad Animal, ha notificado mes por mes a la Organización Internacional de Enfermedad que en República Dominicana existe gripe aviar. Es un tipo de virus de baja patogenicidad, pero que se ha mantenido. Y cuando yo leí que habían 30 focos de gripe aviar, claro, es un virus de baja patogenicidad que no afecta mucho a las aves. Pero ¿qué resulta? Que me vi prácticamente compelido a escribir un artículo
donde se habla de Newcastle, gripe aviar y salud humana. Ustedes saben que hace mucho tiempo que a nivel mundial se ha estado esperando una pandemia, es decir, una epidemia generalizada en todo el mundo de una influencia aviar y que sea un virus que produzca una alta mortandad. Tal es el caso, por ejemplo, del virus H5N1, que produjo en un momento determinado en Asia, pues un 60% de muerte en humanos, que eso no se extendió más porque ese virus solamente se transmite del animal a la persona, no se transmite de persona a persona, que eso es lo que no ha ocurrido. Y entonces prácticamente es una enfermedad, pudiéramos decir, de tipo laboral, ligada al oficio. ¿A quién le da? A las personas que bregan con las aves, a los productores, al que trabaja diario con las aves, o al que tiene negocio de venta de aves en los mercados, o al que maneja o manipula las carnes en los mataderos, o esos picadores independientes. Bueno, por eso hay que tener cuidado con eso, y usted tiene que identificar de qué se trata, si es gripe aviar, y si es gripe aviar, de qué virus se trata. Fíjense que no bien hemos publicado el artículo respecto de esa situación, recordando el tema de la influenza A, del virus H1N1, que se produjo en México en el 2009, que hubo una emergencia a nivel mundial. Y ustedes recuerdan todo lo que se tuvo que trabajar, particularmente en República Dominicana, sobre todo para identificar tempranamente la aparición del virus aquí y después establecer medidas de control, porque ese virus sí se estaba transmitiendo de persona a persona, pero resultó posteriormente que era un virus de baja patogenicidad, es decir, la letalidad no sobrepasaba la letalidad normal del virus normal de la gripe. Pero ¿qué resulta? Que como está ocurriendo, y esto es muy dinámico, miren el caso que ha aparecido ahora en Wuhan, en China. Es decir, otro virus, un coronavirus. Los coronavirus se conocen desde el 1960 y coronavirus han producido diferentes tipos de epidemias, incluso localizadas en Asia, en China, en Japón, y han producido lo que se conoce como el SARS, el síndrome respiratorio agudo severo, que ese virus produce alrededor de un 30% de letalidad, es decir, de cada 100 personas que le da, pues mueren 30, porque no ha avanzado más ese virus, sencillamente porque tampoco se transmite de persona a persona. ¿Qué ocurre ahora? Que ha aparecido este nuevo coronavirus, así se llama, nuevo coronavirus, y que se ha bautizado con el nombre de la ciudad en China en que apareció, Wuhan. Comenzó a expandirse. Hoy en día hay más de 1000 afectados. La última vez que tiré una mirada habían fallecido alrededor de 30 pacientes. Pero ¿qué resulta? Que ya han aparecido casos en Japón, en Tailandia, en Indonesia, en Estados Unidos. Están averiguando un caso en Colombia, otro en México, otro en Brasil. Es decir, comienza a expandirse. ¿Pero por qué? Porque el virus se transmite de persona a persona. Hasta ahora parece ser que el virus es también de baja letalidad, porque con más de 1000 afectados, apenas, y no quisiéramos que hubiera ninguno, pero apenas fallecido unos 30 pacientes. La Organización Mundial de la Salud está debatiendo si declara como una emergencia internacional por el tema del Reglamento Sanitario Internacional. Yo recuerdo que en la epidemia de ébola en África también hubo una dilación de parte de la Organización Mundial de la Salud, incluso en intervenir, lo que trajo como consecuencia que miles de africanos pues fallecieron a causa del ébola. De modo que, si bien es cierto que aparentemente es de baja patogenicidad el virus, nuevo coronavirus, no menos cierto es que hay que estar muy alerta, y los países tienen que
prepararse, porque como se transmite de persona a persona, es igual que una gripe común. ¿Cómo se transmite? A través del estornudo, de la tos, de secreciones de la persona enferma, que ya sea porque se contamine la mano y toquen objetos y luego una persona lo toque, o porque se esté en contacto con personas enfermas o en contacto con las aves. Se cree que el virus partió del murciélago, es decir, este coronavirus, el reservorio natural es el murciélago, que a través del ciervo es posible que haya llegado a la humano. Fíjense por qué la importancia de estar vigilando todos esos virus que producen afecciones en las aves, porque es que ese virus puede combinarse con el virus de influenza humana y entonces comenzar a transmitirse de persona a persona. República Dominicana tiene que estar en estado de alerta. Ya aquí hay una experiencia, sobre todo con el H1N1, porque las medidas son exactamente las mismas. Son las mismas en términos del saneamiento básico, en términos de higiene, lo que debe tener la persona: el lavado frecuente de las manos, el estornudar o toser sobre el pliegue del codo, utilizar una servilleta, luego botarla y pues lavar. La persona que está afectada debe utilizar un bozal. Los que atienden a los afectados, estoy hablando de las enfermeras y los médicos, también tienen que tener mucho cuidado. Fíjense, en un hospital de ahí, de esa ciudad donde comenzó el brote, por lo menos 15 o 20 de las personas, médicos, enfermeras, se han afectado. Está fabricando China ahora mismo un gran hospital que piensan terminarlo en apenas 10 días, un hospital de más de 1000 camas. No sé cómo ellos van a hacer eso, pero anunciaron que en 10 días estaría listo el hospital para albergar todos los enfermos, porque se trata de aglutinarlo, de ponerlo junto para evitar la expansión, es decir, concentrar a todo el que se detecta con el virus para que se evite la expansión hacia otras áreas. Ya hay varias provincias, no solamente esa ciudad, en otra parte del mundo, en fin. Es posible que se siga expandiendo por la forma de contagio. De modo que tenemos que tener mucho cuidado. Tiene que haber una vigilancia sanitaria animal permanente por parte de Sanidad Animal a través de ganadería, y además coordinar el trabajo de parte del Ministerio de Salud Pública, porque el Ministerio de Salud Pública tiene que darle seguimiento a esos brotes de Newcastle o gripe aviar en esos animales y chequear a las personas que trabajan con los animales, y si alguno presenta síntomas de gripe, tiene que tomarle muestra para identificar qué tipo de virus es que está produciendo esa situación gripal. Vamos a un corte comercial y en breve retornamos con otro tema de importantísima actualidad. Otro tema que estuvo muy caliente en el día de hoy fue precisamente que había audiencia con respecto al sometimiento a la justicia por parte de Maybeth Rodríguez, la hermana del Procurador General de la República, la que está acusando al periodista Marino Zapete de difamación y daño a su moral. Una audiencia muy traumática, ya que el juez impidió que entraran los medios de comunicación, solamente permitieron a el grupo SIN que entrara porque supuestamente habían hecho la solicitud previamente, pero resulta que de una u otra manera la parte procedimental de esas audiencias se lesiona, porque son, como su nombre lo dice, juicio oral público y contradictorio, es decir, son públicos.
Se supone que ahí no hay que ocultar nada y esa es una situación de interés para la nación y sobre todo para el sector periodístico. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, muy sencillamente que en su programa Zapete denunció el que la hermana del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, había sido premiada con una serie de contratos sin ningún tipo de licitación, que ascienden alrededor, creo que poco más de 1.000 millones de pesos, violando la ley de compra y contratación de la ley 340-06, olímpicamente. Entonces, tiene documentos oficiales cuyo documento se ve en los contratos que están firmados por el actual candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, cuando era en ese momento ministro de Obra Pública, y Maybeth Rodríguez. Posteriormente ha dicho de que Maybeth Rodríguez simple y llanamente era la representante de la compañía Asinra. Pero independientemente de que sea o no, es la persona que aparece firmando los contratos. De modo que Marino no ha dicho absolutamente nada en contra de la verdad. Primero, que hay contratos que están firmados por el ministro de Obras Públicas del momento con la señora Maybeth Rodríguez, hermana del procurador, y que esos contratos se hicieron de manera ilegal porque no fueron a licitaciones. Incluso posiblemente, como conozco algo de eso, fueron utilizados un decreto del tiempo de Hipólito que declaraba de urgencia en un momento determinado, si mal no recuerdo, a raíz de la celebración aquí en el país de los Juegos Panamericanos, pues de una u otra manera urgía terminar con las construcciones, por lo cual se estableció un decreto. Pero eso fue 2002, 2003. ¿Qué resulta? Que posterior a eso, en el 2006, sale la ley de compra y contrataciones 340-06, la que anula totalmente cualquier ley y mucho más un decreto, de modo que se han tomado como eso. ¿Cuál debió haber sido la actitud de una verdadera procuraduría que esté interesada en desmantelar, en desvelar cualquier tipo de corrupción? Ver lo que estaba presentando Marino Zapete, hacer una investigación y posteriormente presentar un informe. No ha ocurrido eso, sino muy por el contrario. Lo que ha ocurrido es que primero trataron de buscar y primero de chantajearlo para que él se retractara. Hicieron presión a un extremo de que en Teleradio América, donde tenía Marino Zapete su programa, Jarabe de Zapete, si mal no recuerdo, pues salió del aire por presión, al decir de Marino, de Jean Alain Rodríguez al dueño de Teleradio América. Incluso ese, si mal no recuerdo, se llama Luis García, le mandó un mensaje por WhatsApp a Marino Zapete donde le explicaba. Posteriormente se dio, lo sacaron del programa, pero entonces el dueño de Teleradio América desmintió que había sido por presión, obviando que le había mandado ya un mensaje, el cual tiene Marino, donde decía eso. Pero no solamente bastó eso, sino que ha estado, siempre de acuerdo a las declaraciones de Marino Zapete, presionando a otros empleadores de Marino para que a Marino lo saquen del trabajo. Y así es que se va a impartir justicia. Y así es que la diosa Temis está con los ojos cerrados. Evidentemente que hay un sesgo en la justicia y sobre todo en el aparato persecutor de la sociedad, que es la Fiscalía, la Procuraduría. Realmente es muy diligente para procesar a personas que ni tienen nombre, ni tienen posición económica y que también son opositores. Entonces, así no se puede. Realmente han puesto la carreta delante de los bueyes, porque lo que debieron haber hecho es hacer una investigación.
Pero más que eso, se supone que el acusado tiene el derecho de llamar los testigos que entiendan puedan servir para el descargo. Él solicitó testigos como el propio Jean Alain Rodríguez, al dueño de la compañía, entre otros, incluso a quien firmó el contrato, que es Gonzalo Castillo. Después que la secretaria del tribunal acepta de que lo iban a llamar, parece ser que llamaron a la secretaria y le dijeron que eso no iba. Y posteriormente ella le dio una certificación a la parte demandante diciendo que no se había notificado a nadie. De modo que el propio juez decidió que eso eran banalidades, que eso no tenía ningún tipo de injerencia en eso, y no lo citó. Y al decir verdad, no lo van a citar. De modo que es otra muestra de cómo opera aquí un ministerio público totalmente parcializado y sobre todo que opera bajo la égida del poder ejecutivo. Vamos a ver en qué va a parar la cosa, caballero. Mientras tanto, esas son expresiones de por qué existe impunidad, por qué existe corrupción. Más que la corrupción es la impunidad. Es decir, aquí todo el que está enganchado en alguna parte del poder, sobre todo en el ámbito político, en el ámbito empresarial, hace y deshace y no le va a pasar nada. Fíjense lo que ha ocurrido ahora cuando Transparencia Internacional da el informe de este año sobre el tema del índice de percepción de la corrupción. ¿Qué ha ocurrido con República Dominicana? Muy sencillo, que la corrupción ha aumentado. Es decir, esa tiene una serie de criterios para evaluar la corrupción en los diferentes países. Tanto es así que el propio país, el propio ejecutivo, aceptó esas cifras que daban y tomaron como base otras mediciones sobre la cual se hizo todo un plan de lucha anticorrupción y está plasmado en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Es decir, que se tenía la meta, era subir de 32 a 51 a este año en lo que respecta. Es una medición de 0 a 100, donde 0 es totalmente corrupto y 100 es, digamos, el impoluto, el que tiene transparencia, el que tiene mucho menos actividades de corrupción. ¿Qué ocurrió con el país? Que el país ocupa ahora el lugar, sacó 28, es decir, 28%. De 100 sacó 28, se quemó 28. El promedio en América Latina es 43. Solamente está por detrás de nosotros Honduras, Nicaragua, Venezuela. Es decir, apenas 5 países, Haití, 5 países son más corruptos, de acuerdo a esa medición, que nosotros. Estamos en el lugar 138, si mal no recuerdo, de unos 180 países. Con el tema de la corrupción. No se avanza. No se avanza, ¿por qué? Porque aquí la corrupción es institucionalizada. Es más, fíjense, no solamente la evidencia que mostró de esos contratos irregulares. Resulta ahora porque cometieron un error. ¿Cuál fue el error que cometieron? Muy sencillo, llevar a Marino a un juicio por difamación, cuando él tiene la prueba. Y pruebas y documentos oficiales de Hacienda, de la Contraloría, del propio Ministerio de Obras Públicas, es decir, que él tiene los papeles originales, la evidencia de que no hubo ningún tipo de licitación. Es decir, que él tiene todos esos documentos. Pero más que eso, porque entonces han activado a Marino. Y Marino acaba ahora de detectar unos cuantos cheques que la propia empresa, Asinra, le dio al gobierno 70 millones de pesos para campaña, tanto para el candidato en el 2016
como para el partido, 70 millones. ¿Y ustedes creen que ninguna empresa va a estar dando esa cantidad de dinero así por así? Así es que opera la mecánica de esa corrupción institucionalizada. Yo te favorezco a ti con una serie de contratas donde posiblemente además está sobrevaluada, además de ser ilegal porque no fueron a licitación, también están sobrevaluadas porque es la única manera que una empresa, tal y como ocurrió con Odebrecht, pueda dar esa cantidad de dinero. Lo que cuesta 100 pesos le cuesta 270 pesos y de eso le dan un porcentaje. Entonces se benefician ambos y al final se perjudica el pueblo. ¿Por qué? Porque precisamente ese tipo de dinero que se sustrae de las arcas del Estado, porque son carteles de gángsters que tenemos en la República Dominicana, en contubernio la parte empresarial con la parte política. De eso es que se trata. Entonces, están secuestrando por esa vía el dinero que debe utilizarse para impulsar la salud, la educación, incentivar la producción, en fin, estimular lo que tanto que queremos, el tema de la competitividad. Y por eso es que nosotros tenemos una concentración de recursos en pocas manos. Siempre vivimos hablando de ese crecimiento del Producto Interno Bruto en la República Dominicana, que es el primer país de Latinoamérica en sentido general, con un crecimiento de más de 50 años sobre el 5% del Producto Bruto Interno. Eso no lo ha tenido nadie, pero se ha reflejado eso en disminución de la pobreza, en movilidad social, muy poco, pero lo que sí se ha ampliado es la brecha entre ricos y pobres. Eso sí lo tenemos nosotros en la República Dominicana, una mayor desigualdad. Es posible que haya disminuido algo la pobreza y se habla de que se ha ensanchado la clase media, pero en esa clase media ensanchada, la orilla, el margen es muy vulnerable. Por cualquier cosita vuelve y cae en la pobreza. ¿Y qué contradice esa movilidad social? Bueno, muy sencillo, que también paradójicamente el gobierno se ufana de que ha ampliado su programa de asistencia social. Son mala gente que tienen el régimen subsidiado de la seguridad social. Son mala gente que tienen bono gas, bono luz, todo eso. ¿Y qué te está diciendo? Si son más gente, entonces eso es contradictorio con que la gente se ha movilizado para la clase media. Siguen siendo pobres y usted en un ámbito de paternalismo, de la utilización de esos programas para mantener una adhesión de tipo político, no propicia una verdadera movilidad social, no propicia una verdadera distribución de esa renta que ha tenido el país. De eso es que se trata. Es decir, fíjense que hoy en día, no solo en República Dominicana, el tema de la desigualdad es el tema por el cual países como Chile, que era el país que se tenía para dar el salto, el próximo país en dar el salto hacia el desarrollo, el Chile, con un per cápita bastante alto, y ustedes vieron lo que pasó. Ocurrió que se elevó el precio del pasaje del tren y ese fue el catalizador de un problema que subyacía junto con el tema de las pensiones, y prácticamente hacen volar al presidente de la República con una serie de movilizaciones sociales donde participó prácticamente la clase media, que se siente ahogada, porque es como dicen el sándwich. Entonces resulta el jamón del sándwich, porque ahí es que va a parar todo. La clase media es la que paga todo aquí, porque el muy pobre no tiene mecanismo ni quieren tocarlo. Es decir, usted va a cualquier barrio pobre de aquí y esos barrios pobres no pagan energía eléctrica, pero tienen aire acondicionado, tienen parábola que usted se da cuenta que tienen cable puesto. Es decir, aquí, como he dicho anteriormente, también hay que redefinir la pobreza. El pobre de hoy no es el pobre de ayer. Claro, son personas que tienen dificultad en accesar
en moverse socialmente por la forma de las políticas, sobre todo económicas y sociales que tenemos en la República Dominicana, de privilegio, donde no prima para nada la meritocracia, de que quién se promueve, quién se mueve socialmente. Bueno, el que está enganchado a la política con el partido de gobierno, el que tiene apellido, el que tiene poder económico, el que se mete en negocio, porque eso es otra cosa que tenemos en República Dominicana, de gente que entran a una posición como político y salen como empresarios, que es una dificultad también que tienen los empresarios de larga data, que toda la vida han luchado produciendo honestamente y resulta que ahora tienen competencia desleal de gente que ha adquirido dinero de manera non santa y se han enganchado a producir y compiten. Es decir, aquí ha habido empresas tradicionales que han sido prácticamente relegadas a un tercer y cuarto puesto porque ha incursionado empresas de funcionarios, ya sea de manera directa o por testaferro. De eso es que se trata. No se ha podido manejar en el país una verdadera política de promoción social, de distribución de la renta, porque el tema del neoliberalismo trae consigo una serie de dificultades. El tema del papel monopólico que tienen las grandes empresas, sobre todo las transnacionales, que impiden el desarrollo del empresariado criollo, porque usted no puede competir con esos capitales, usted no puede competir con esa tecnología. Es decir, el tema del monopolio empresarial, por un lado, el tema del uso de la tecnología, porque ¿quién usa tecnología de punta? Que hoy en día es primordial para el tema de la productividad. La gente que tiene capital. El pequeño no puede hacer eso. Pero además, usted tiene por otro lado, ¿a dónde se han ido a parar los sindicatos? Los sindicatos promovían la mejora salarial de los obreros, pero eso no existe en República Dominicana, porque hoy en día tenemos que los dirigentes sindicales son los mismos dirigentes de hace 50 años, los mismos dirigentes de hace 50 años. Y resulta que tenemos muchísimos problemas en la seguridad social, porque el sector empresarial tiene capacidad de veto, pero que resulta que el sector sindical también tiene capacidad de veto. ¿Y por qué ellos en el ámbito del Consejo Nacional de la Seguridad Social no vetaban lo que proponían los empresarios? No, al final terminaban en contubernio. Entonces, por ejemplo, usted ve contradicciones entre la dirigencia sindical y sus posiciones políticas. Ahí yo vi que salieron los tres principales dirigentes sindicales del país apoyando la candidatura de Gonzalo Castillo. Y resulta que ahora que está en proceso una modificación de la ley 8701, la ley de la seguridad social, entonces ellos anunciaron que iban a piquetear el Congreso para que no se aceptara esas modificaciones. Pero ustedes aceptaron muchísimas modificaciones al margen de la propia ley, ahí en el Consejo de la Seguridad Social, porque ustedes pudieron haberlo vetado. Y resulta que ¿a quién ustedes le van a hacer el piquete? El piquete ustedes se lo van a hacer al gobierno, porque el gobierno es que tiene la mayoría en ambas cámaras. Y entonces ustedes están apoyando el candidato del gobierno, que está propiciando una modificación a la ley que usted entiende que afecta al trabajador. No entiendo esa situación ambivalente, posiciones paradójicas. Entonces, eso es lo que se tiene hoy en día. Otro tema es lo que tiene que ver con el neoliberalismo y los procesos de globalización. Esos procesos de globalización han impedido, por ejemplo, que esas grandes transnacionales o esos grandes empresarios que hacen inversiones en República Dominicana pueden repatriar toda su ganancia. Es decir, y además tienen mecanismos de incentivo. Es decir, el sector propio empresarial en República Dominicana, la última vez que le tiré una mirada a eso, anda por los 200.000 millones de pesos en incentivos al año.
con 200.000 millones de pesos, usted solamente necesita 100.000 millones más al año para comenzar a resolver el problema de salud. Y usted se lo está dando a esos empresarios, porque aquí los incentivos que se dan de manera temporal terminan siendo permanentes. Entonces, esa es la situación que tenemos en República Dominicana. Es verdad que nosotros hemos avanzado en algunos aspectos, porque la República Dominicana de hoy no puede ser la República Dominicana de ayer. Pero posiblemente lo que más ha influido en el poco desarrollo que pudiéramos haber tenido o que hemos tenido son, por ejemplo, las remesas. Es decir, la cantidad de dominicanos que ha tenido que salir del país para buscar mejor suerte y que hoy en día están mandándole dinero a sus familiares. Se habla de cerca de 6.000 a 7.000 millones de dólares. Oiga bien lo que estamos hablando, de 6.000 a 7.000 millones de dólares, que cuando usted multiplica por 51, usted sabrá cuánto es. Es decir, es más de la mitad de lo que se recauda en impuestos aquí en la República Dominicana. Mucha de esa gente que posiblemente han avanzado ha sido producto de esa remesa. Aquí lo que se ha reproducido es el trabajo informal, personas que no tienen acceso a la seguridad social, el chiripero, vendedor, que tienen actividades para subsistir. Eso es lo que se ha promovido, pero el crecimiento económico no ha estimulado un crecimiento del empleo. Pero el crecimiento económico no ha incidido en los salarios. Es decir, no se ha logrado tener salario con lo cual por lo menos pueda solventar la clase más necesitada la canasta básica, donde el propio Banco Central habla de que la canasta básica ronda los 30.000 pesos y resulta que aquí tenemos más del 80% de los salarios están por debajo de 30.000 pesos, más del 70% de los salarios están por debajo de los 20.000 pesos. Y usted se preguntará, pero ven acá, si la canasta básica cuesta 30.000 pesos y una gente gana 10.000, ¿cómo vive? ¿Cómo es que no están desnutridos? Precisamente porque en esa casa entra remesa, porque en esa casa además hay personas que están en el trabajo informal, en el chiripeo. Y esa es la situación que tenemos. De modo que yo pienso que el país tiene una gran oportunidad ahora de hacer un voto consciente. Yo creo que es necesario para el país un cambio, aunque yo no he visto de parte de la oposición las propuestas para los problemas cardinales de este país. Pero hay que cambiar y ya veremos qué va a ocurrir. Bueno, señores, lamentablemente se ha terminado el tiempo. Quiero agradecerle la teleaudiencia. Esperamos que el próximo viernes podamos contar con la anuencia para entrar a todos sus hogares, que ya estaremos aquí junto a Arturo Méndez. Pasen muy buena noche.